para mantener en buen estado los ligamentos, los tendones, los cartílagos, los huesos y todos los tejidos en general, tenemos cómo se fabrican. Para fabricar cualquier proteína, el ADN se desenrosca, formamos el mensajero. Ya para formar el mensajero interviene el magnesio. El mensajero va al ribosoma, que es un corpúsculo donde se lee lo que dice el mensaje. O sea, el mensajero corre por esta ranura del ribosoma y vamos atando aquí los aminoácidos. Vamos atando los aminoácidos y para hacer esa atadura tenemos que unir los aminoácidos a unos RNAs transferidores que llamamos tRNAs. Vuelve a intervenir el adenosintrifosfato y el magnesio. Luego viene la liberación de los factores de iniciación. Vuelve a intervenir el magnesio con el GTP. Y luego tenemos la elongación de la cadena peptídica, vuelve a intervenir el magnesio con el GTP, o sea, con el guanosintrifosfato. Los nucleósidos di y trifosfatos son todos magnesio dependientes, tanto el ATP como el ADP, como el UDP, para la formación de glucógeno. Entonces nosotros tenemos que, para formar las proteínas, tener en buen estado los tendones, los ligamentos, los cartílagos, los huesos y la musculatura en general. Tenemos que, para fabricar esos tejidos, hemos visto aquí que en 4 pasos interviene el magnesio, y en la estabilidad de los ribosomas, que es estos corpúsculos, para que los ribosomas sean estables y permanezcan unidas a las 2 subunidades, interviene el magnesio. Si la concentración de magnesio baja de 10 milimoles en el interior celular, el ribosoma se separa en las subunidades y se interrumpe la síntesis proteica. Esto, aparte de que viene en los libros, a mí me lo ha explicado Nomura, que es un experto en ribosomas. Bueno, entonces nosotros tenemos que, para obtener energía en el ciclo de Krebs, para la relajación muscular, vuelve a intervenir el magnesio. En la síntesis de proteínas en 5 pasos, en el trabajo mental, al menos en 4 pasos, nos estamos encontrando continuamente con el magnesio y nos explica. Y nos encontramos con que estas personas que viven en el Rift, los etíopes, los keniatas y el ugandés Kiprotich, que ganó la maratón de Londres, viven sobre cenizas volcánicas. Cenizas volcánicas, para que sean cenizas, tienen que tener un diámetro inferior a 2 milímetros. Cenizas volcánicas se llaman a materiales piroclásticos que han sido expulsados por la boca de un volcán, una boca o la abertura de un volcán, y las de esa zona están formadas por olivino-piroxenos y anfiboles. Es decir, son riquísimas en magnesio. Entonces, la gente que vive en esas zonas, que además consume muchas semillas, desde chiquitines ya están haciendo un capital de magnesio en el periósteo de sus huesos, y cuando tienen que correr, porque corren 42 kilómetros, más 195 metros que pusieron para que la maratón que hubo en 1906 en Londres, para que llegara donde estaba la reina Victoria, le añadieron 195 metros, como si 42 kilómetros no fueran eso. La maratón, la historia de la maratón, tiene interés saberlo. Y aquí habrá algunas que han estudiado, algunas profesoras de historia. La maratón es una batalla que tuvo lugar en el año 490 a.C., cuando Darío I
quiso invadir Grecia porque se habían sublevado las partes de Asia Menor, los griegos de Asia Menor, de Jonia y de algunas islas se habían sublevado y pensó castigar a los griegos. Y fue una batalla que se libró entre Darío I y los atenienses, porque los espartanos, o lacedemonios, que también se llaman los espartanos, estaban celebrando unas fiestas en honor de no sé qué dios y no acudieron a socorrerles o ayudarles a los atenienses. Esta batalla tuvo lugar en el año 490 a.C., se libró entre Darío I, al mando de las tropas estaba su yerno que se llamaba Artafernes, y al mando de los atenienses, porque no eran todos los griegos, sino los atenienses, estaban Milcíades. Y como el maratón está a unos 37 kilómetros de Atenas, y pensaban que si ganaban los persas, irían a Atenas y matarían a todas las mujeres y los niños, en fin, esas bromitas que hacían entonces cuando entraban en una ciudad. Y las mujeres de Atenas tenían ya asimilado que si ganaban los persas, matarían a sus hijos y ellas se suicidarían. Entonces era muy importante que fueran a dar la noticia de que se había vencido a los persas en maratón, y los que corrían, había hombres que hacían este trabajo, por decirlo así, de correr para dar noticias, se llamaban hemerodromos. Y hasta hace muy poco tiempo todos hemos creído que el hemerodromo que dio la noticia de que se venció a los persas en maratón era Filípides, que cayó muerto, dijo hemos vencido y cayó muerto. Bueno, pues ahora nos dicen que no, que Filípides le habían enviado a Esparta a pedir ayuda y que el que ella cayó se llamaba Tersipo. Así que si lo queréis apuntar, ahora ya se dice que no es Filípides el que murió en Atenas dando la noticia de la batalla de Maratón, sino que fue Tersipo. Después, en el año 486 murió Darío y luego vino la Segunda Guerra Médica con Jerjes, bueno, no os lo explico, porque eso, pero es interesante. La distancia en realidad entre Maratón y Atenas es de unos 37 kilómetros, pero cuando se hicieron los Juegos Olímpicos se pusieron 42 exactamente, no sé por qué, y lo que sí sé por qué es en el 1906 se añadieron los 195 metros más, eso. Bueno, pues en las maratones, claro, como ahora se hacen muchas, hay muchos médicos y en América que se están estudiando y en USA se han estudiado y se ha visto que en las que ha habido desde el año 2000 al 2009, o sea, en 10 años están estudiadas y se ha visto que ha habido 28 muertes. 6 mujeres y 22 hombres. Y si se cuentan maratones y medias maratones, han muerto 42 personas. Y no son nunca ni los negros, se mueren siempre los blancos. De esas personas que murieron, de esos 28 en las maratones, ahora hablo de las maratones de 42 kilómetros, de los 28 que murieron, la mitad eran menores de 45 años y la otra mitad mayores de 45 años. Los mayores de 45 años eran de un problema cardiovascular, de un infarto, de una cosa de ese estilo. Y en los menores, el 40%, no, en los menores no se sabe, más del 40% murieron de una arritmia, de una fibrilación o de causas no especificadas, dicen. Y Barton Altura y varios médicos americanos, sobre todo Barton Altura, dice que él cree saber que el 40% del total, no ahora ya de los jóvenes, del total de las muertes en las maratones es debida a déficit de magnesio.
Yo siempre digo que, y luego estamos viendo estas muertes súbitas en futbolistas de primera división. Para fichar a un futbolista de primera división, no os imagináis la cantidad de cosas que le miran, de cómo tiene el corazón y todo lo que está alrededor, ¿eh? Y sin embargo están muriendo chicos jóvenes, y nosotros sabemos los de primera división, pero los de segunda y tercera y regional se cree que mueren unos 60 chicos jóvenes de muerte súbita en España, ¿eh? Y esas muertes están producidas por esas arritmias, por esos desvanecimientos, porque además cuando hay una muerte súbita en estas circunstancias ocurre también una cosa. Cuando una persona está sometida a un gran estrés, un corredor que lleva 30 kilómetros corriendo, 40 kilómetros corriendo, tiene un gran estrés, tiene unas descargas de adrenalina, y la adrenalina es una hormona que hace que el corazón lata más deprisa y la sangre vaya al aparato locomotor, a los brazos y a las piernas, porque la adrenalina es la hormona de las 3 Fs, dicen en inglés: fright, flight or fight, temor, huida o lucha. O sea, en el hombre antiguo, cuando tenía un susto, era porque veía o un lobo o un oso o un enemigo y tenía o que correr o que empezar a dar tortas. Y por eso la adrenalina hace que la sangre se dilaten los vasos del aparato locomotor de brazos y piernas, y el corazón lata más deprisa para luchar o para correr. Pero ¿qué sucede? Fijaros bien, la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo es la misma, te pongas como te pongas. Si se dilatan las arterias que van a los brazos y piernas, se estrechan las que van a la cabeza y al tubo digestivo y al aparato genital, pero aquí lo que interesa, las que van a la cabeza. Y fijaros que en esas muertes que se pueden ver en la tele, la persona se desmaya. Es decir, a ese estrechamiento que hemos visto con aquellas arterias que se estrechaban por falta de magnesio, porque no entraba el potasio y los músculos quedaban agarrotados, a ese estrechamiento de falta de magnesio se une el estrechamiento producido por la adrenalina. O sea, hay dos motivos, dos causas para estrechar los vasos y sobre todo que el riego en el cerebro sea inferior, y por eso se desmayan y luego pues suelen tener el ataque, una arritmia, una fibrilación, la muerte súbita, ese ataque, que ya os digo que según Barton Altura, él cree que el 40% son debidos a déficit de magnesio. Esto lo dice una persona que entiende de magnesio, que lo está estudiando desde principios de los años 70, él y su mujer, Bella Altura. Barton y Bella Altura son grandes estudiosos del magnesio y piensan, saben todo esto. Yo he estudiándole a ellos, estudiando a otros, estudiando bioquímica. Estudiando bioquímica no hace falta leer lo que dice Barton Altura porque lo entiendes. Lo entiendes. Bueno, entonces tenemos que, ahora vamos a quedar aquí y las preguntas, porque ya tenemos solo media horita, nos queda. Que yo sepa, no. No, señora, las varices son venas que han dado de sí, y en las arterias la sangre funciona a pulsos. Las arterias tienen unas capas musculares que dan de sí, como digo yo, y dan de no, dan de sí y dan de no, y hacen que la sangre vaya a pulsos. Pero en las venas el retorno se hace con el concurso de unas válvulas semilunares, que son así, y entonces cuando la sangre tiene que volver empujada por la sangre arterial que la va empujando los capilares, se van reuniendo luego en las venas en el retorno, estas válvulas semilunares, una válvula es un artificio que permite que un fluido vaya en un sentido pero no pueda retroceder, eso es una válvula, Entonces esas válvulas semilunares, si las paredes
de la vena ceden, la vena se ensancha, no cierran. No cierran, y ese es el problema de las varices. Y generalmente tiene bastante que ver con la genética del individuo y con trabajar de pie, a pie quieto. Y con trabajar de pie a pie quieto. Tiene mucho que ver las varices. Y luego también cuando en los embarazos la criatura oprime las venas, el retorno aquí en las ingles, la sangre no puede volver y entonces las venas, como digo yo, ceden, dan de sí. Ay, yo le daría magnesio, señora, pero sin dudarlo. Pero con suplemento de magnesio. Mire, él desayuna bien, come bien, cena bien. Él desayuna regular. Bueno, pues en el desayuno dele colágeno con magnesio. Le puede dar, me ha dicho que tiene 16 años. Sí, ahora bueno, tiene 16 años. Le puede dar o una cucharada sopera en polvo de colágeno con magnesio o 6 comprimidos, que los tome repartidos entre el zumo de naranja y la leche. Pero a la hora de comer y a la hora de cenar, en medio de la comida o al empezar a comer o al empezar a cenar, tiene que tomar 2 comprimidos de magnesio, con medio vaso de agua, que los trague. Quelato, por ejemplo, un quelato de magnesio. El quelato hay que destruirlo, no señora, dele cloruro, porque le puede dar carbonato. Mire, usted le da 2 pastillas de cloruro de magnesio, y entonces pues el magnesio va libre. Si usted le da quelato de magnesio, un quelato es una fórmula en la que el magnesio está cogido generalmente por 4 pirroles. Hay que destruir primero esa molécula. Mire, ningún experto en magnesio recomienda el quelato, ningún experto. Entonces hay que tomar o cloruro o carbonato. El cloruro en esa situación tendría que tomar este chiquito 2 comprimidos en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Pero si en el desayuno no lo hace bien, dele colágeno con magnesio, una cucharada sopera colmada o 6 pastillas, y entonces ya toma magnesio con el colágeno, y 2 comprimidos de cloruro de magnesio en medio de la comida y 2 en medio de la cena. O una cucharilla de carbonato de magnesio con zumo de naranja o con agua de limón o con zumo de piña o con yogures o con ensaladas, es decir, con algo ácido. El carbonato de magnesio se tiene que tomar con algo ácido y le explico por qué. A ver, vamos a ver. Te pones a dibujar, ¿no? Sí, ya se puede quitar todos. Ya lo cojo yo. Eso, mire. Hemos visto siempre que el cuerpo utiliza el magnesio, no es ni cloruro ni carbonato, utiliza el magnesio, el ion magnesio. Bueno, entonces usted toma cloruro y toma Cl2, Mg. Ya me oyen, ¿verdad? Son poquitas. Sí, es para la cámara. Es para la cámara. Es para... Si no, no te preocupes, yo te aguanto, Bueno, cloruro de magnesio, cuando ya da 2Cl más Mg. En cuanto encuentra un poco de agua, el cloruro de magnesio se disuelve y se separan los iones. Bueno, tomamos carbonato de magnesio, MgCO3. Lo tomamos con agua, vamos a suponer, y con agua llega al estómago. En el estómago se encuentra con ácido clorhídrico y se forma más Mg, se forma cloruro de magnesio y esto es más ácido carbónico, que es inestable y enseguida da CO2 y H2O. O sea, cuando nosotros tomamos carbonato de magnesio y el carbonato de magnesio lo tomamos con agua y llega como carbonato de magnesio al estómago, allí se transforma en cloruro. Se forma cloruro magnésico y ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es un ácido débil y enseguida se descompone en CO2 y H2O. Y el CO2 da gases. Y el CO2 da gases.
Por eso yo siempre digo que el carbonato de magnesio se tome con agua de limón o con zumo de naranja o con yogur o con la ensalada para transformarlo para descomponerlo. Ya veréis que hace como, si lo ponéis con zumo de naranja, que no está frío eso, veréis que hace o con agua de limón o con yogur, si lo meneáis un ratito que no esté frío, veréis cómo hace eso, desprende el anhídrido carbónico y así no tienes gases en el estómago. Y ya le digo que puede tomar entonces o 2 pastillas de cloruro magnésico, hay de mi marca y son baratas, en medio de la comida y 2 en medio de la cena, o una cucharilla de carbonato de magnesio, cucharilla de postre, no cucharada, cucharilla, de carbonato de magnesio con agua de limón, con zumo de naranja, con zumo de piña, con yogures o en el tomate en la ensalada. 2, una y una. Y si él no tomara colágeno con magnesio en el desayuno también, o 2 comprimidos, o una cucharilla de carbonato de magnesio. Señores, estoy convencida que, porque yo también las tenía. Y a mí se me quitaron. Pero no a mí sola, a mucha gente, Yo tengo cartas y cartas de personas que me decían, ay, es eso, ¿Por qué no le dice que se duche y se relaje con agua tibia? De todas maneras, ¿qué cantidad de magnesio le daría usted? Yo al menos daría 6 comprimidos al día, 2 en cada comida. ¿Usted qué cantidad le da? Ahora le estoy dando 3 con colágeno magnesio. Eso no es nada, mujer. En el desayuno, 2 de magnesio en la comida. Y 2 de colágeno con magnesio en la cena. No, en la cena dele 2 de magnesio, aparte del colágeno con magnesio, dele magnesio. Y escúcheme una cosa, y que se duche en lugar de por la mañana antes de acostarse. Dele 2 comprimidos de magnesio en la cena, aparte de que le puede dar colágeno. Y si vieran lo que yo tomo, eso, me pueden dar, Ya le digo que los médicos alemanes dan 1400 miligramos día, en este tipo de problemas. Sí. Yo lo tengo. Cuando me preparo leche con Nesquik, luego le pongo cacao puro. Sí, es muy amargo, pero buenísimo. Vale. Bueno, a los que nos gusta. Hombre, el alga no tiene toda la proteína del pescado, El alga es un vegetal. Ya. No tiene la cantidad de proteína que tiene el pescado. Las algas tienen interés por el yodo. Lo de el empezar a tomar algas se empezó con los santuarios de los japoneses. Los japoneses vieron que los monjes que vivían en montes separados ya de la costa y que no comían pescado, enfermaban y tenían problemas, claro, de bocio y de eso. Y entonces, claro, el pescado hace 5 siglos y hace 6 siglos no había las neveras que hay ahora, no había los medios que ahora. Y en cambio, las algas se secaban, entonces ya no pesaban, se podía llevar gran cantidad de algas en mulos o a caballo y como fuente de yodo. Las algas empezaron fundamentalmente a utilizarse como fuente de yodo secándolas, pero para comer proteína, pues entonces el pescado es una proteína que además, aparte de darnos yodo, nos da unos aceites que los ácidos grasos son poliinsaturados, y os lo leí el otro día, que rebajan el colesterol, los ácidos grasos poliinsaturados. Os lo dije, estaba en la página 98 del libro de Grande Cobian, lo podéis encontrar, o sea, si alguien no se lo cree, que lo busque, en la página 98 está. Yo el colágeno con magnesio en las comidas que toman menos proteínas, que normalmente suelen ser el desayuno, y muchas señoras también hacen mal la cena.
¿Tu madre qué cena? Pues no lo tengo muy claro, una tortilla, cosas así. Ya, un o sea, poco pero de sopa. cena algo. No mucha Bueno. proteína, ¿no? No, bueno, pues en el desayuno y en la cena, ¿eh? Y si ella tiene calambres o contracturas o cansancio, entonces le das el magnesio en la comida y el colágeno con magnesio en el desayuno y en la cena. Una cucharada en cada... En el desayuno dásela bien llena y en la cena, pues ya no tan llena, una cucharada sopera, ¿eh? Gracias. No te duele nada, solo es cansancio. Bueno, pues tómate una con el desayuno. ¿Cómo vas de vientre? Bien. 2 con la comida y 2 con la cena. Incluso, ¿Pastillas o cucharadas que comentabas? ¿En bueno, pastillas? si es cloruro, en pastillas, una en el desayuno, 2 en la comida, 2 en la cena. Si además tienes el párpado que late A veces, sí. pues entonces 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. ¿Que lo quieres en forma de carbonato? Pues tómate una cucharilla con cada comida. Con algo ácido, ¿eh? Con el zumo de naranja, con agua de limón, lo que digo siempre, ¿eh? Y te lo puedes tomar incluso en lugar de en la cena, en la merienda o a media mañana con un yogur, cuando quieras, ¿eh? Cuando tomes algo ácido. Por vía oral no. Los alemanes que saben lo que hacen han hecho pruebas dando 50 gramos de cloruro magnésico en un vaso de agua durante 1 mes, 2 meses a una persona y no se llega a la hipermagnesemia. ¿Por qué? Porque para que el magnesio pase del intestino a la sangre necesita transportadores, que son unas proteínas que tenemos en número limitado. Entonces, usted el magnesio solo puede mandar a la sangre el que permiten sus transportadores y todo lo demás se tira. Y el que se tira es el que va rodeado de moléculas de agua y es el que laxa, y es el que hace que las heces lleven más agua y sean más blandas y más fáciles de evacuar. Lo expliqué un día, ¿no? Porque laxa. Hoy que... No, vamos bien. ¿Eh? Vamos bien. Sí, te quedan bien. Tenemos que dejar... ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale. Mirad. Una clase de química, venga. Mirad, todos los átomos tienden a tener 2 o 8 electrones en su capa más externa. 2 como el helio, o 8, helio, argón, neo, xenón y radón, como los gases nobles. O sea, cuando los átomos tienen 2 o 8 electrones en su capa más externa, están tranquilos, o sea, son estables. Por eso el ion magnesio, siempre hablamos de ion magnesio y ahora veremos por qué. Mirad. Vamos a ver. Bueno, el ion magnesio tiene 2 cargas positivas. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene de peso atómico 24, el número atómico 12. El número atómico es el número de protones y es igual al número de electrones. Y los electrones se distribuyen 2, 8 y 8, y luego hay capas intermedias en los elementos de transición. Pero con el magnesio tenemos 2, 8 y 2. El ion magnesio con esos 2 electrones en la capa externa está incómodo y tiende a darlos. Bueno, y entonces por eso con el cloruro el magnesio da electrones, se reacciona con 2 átomos de cloro, porque el cloro le falta un electrón. Y entonces el magnesio, como tiende a dar 2 y el cloro tiende a tomar 1, pues reacciona con 2 átomos de cloro y así están contentos el cloro con un electrón que ha cogido y el magnesio con los 2 electrones que ha dado. Y eso es lo que ocurre. Bueno, vamos al agua. El oxígeno
tiene 6 electrones en la capa externa, está incómodo, quiere tener 2 más, quiere tener 8. Entonces el oxígeno y los electrones van en pares, a pares. Aquí tenemos un par, 1, 2, otro par, otro y otro. Así tiene el oxígeno los electrones. Y el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Es el átomo más sencillo que existe. Tiene un protón y un electrón. No tiene ni neutrones, un protón y un electrón. El oxígeno, para estar bien, necesita tener 2 electrones. Y los átomos de hidrógeno, para estar bien, necesitan tener también 2 electrones, como el helio. O sea, he dicho que los átomos son estables cuando tienen 2 o 8 electrones en su capa más externa. El átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Bueno, pues el átomo de hidrógeno, esto es un hidrógeno, un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, cuando se encuentra con un átomo de oxígeno, le cede este electrón y lo comparte con el oxígeno, por eso se llama enlace covalente, no es un enlace iónico, es un enlace covalente, comparte los electrones, el del oxígeno y el eso, y en este lado tenemos otro átomo de hidrógeno que comparte sus electrones con el oxígeno, eso. Y esto es la molécula de agua. Un átomo de oxígeno que tenía 6 átomos de carbono, combinándose con el hidrógeno, ahora tiene 8, los propios y estos compartidos. Pero donde están estos átomos de hidrógeno hay 2 protones, o sea, el protón de cada átomo de hidrógeno, que es una carga positiva. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta molécula por aquí es más positiva que por aquí, porque aquí hay 2 protones que no hay aquí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las moléculas de agua, pues decimos que las moléculas de agua son polares, y antiguamente decíamos que tenían un gran poder dieléctrico, que son capaces de separar las sales en los iones que las forman. Entonces nosotros tenemos que las moléculas de agua que por aquí son negativas, cuando se encuentran con el ion magnesio, que es tan fuertemente positivo, se colocan así. Le enseñan la parte negativa, el culito este negativo, y se colocan así. Y por eso el ion magnesio, estas son las moléculas de agua, y por eso el ion magnesio es laxante, porque hace que las heces lleven más agua, sean más blandas y más fáciles de evacuar. Por eso decimos que es un laxante osmótico, y por eso se toma como laxante. Y precisamente el que laxa es el que no ha conseguido pasar a la sangre. Y por eso si tú tomas mucho magnesio, haces con agua, te limpia el intestino. Incluso hay médicos naturistas que hacen unas limpiezas con cloruro mánsico, dan cantidad y dejan el intestino como para hacer chorizos después, limpio como una patena, Y esa es eso por esta acción. Es que hay medicación, por ejemplo, que produce dolores. Las estatinas producen dolores. Si una persona te dice yo tengo fibromialgia, tengo dolores, pues una de las cosas que hay que preguntarse es si está tomando estatinas. Otra cosa es, por ejemplo, hay personas que se les rompen los huesos. Usted ha tomado bifosfonatos, o sea, el Actonel, el Acrel, el Fosamax, el Fosavance, porque eso hace que el hueso se rompa. O sea, hay medicamentos que tienen efectos secundarios y se van sabiendo. Usted sabe que años atrás, cuando las pobres mujeres iban al ginecólogo y les decían que estaban en la menopausia, les daban estrógenos y hacían cáncer de mama o de útero.
muchas. 15.000, en España se calculaba que cada año eran consecuencia de haber tomado estrógenos, ¿eh? Y ahora cuando una persona pues va al médico y ya no le dan estrógenos, pero le hacen no sé, unos análisis. En realidad en los análisis no le miran el calcio, pero empiezan a investigar si tiene algo de falta de calcio en el hueso y dan los bifosfonatos que necrosan el hueso, y eso se dieron cuenta los dentistas. Si usted toma medicación para la osteoporosis, eso dígaselo a su dentista, ¿eh? Sí, yo Pero no tiene colesterol. creo que no. Sí, claro. Yo pongo en la farmacia y me